barrio Crisol Norte, allí en la ciudad capital de Córdoba. Y como familia estamos sirviendo al Señor en el Centro Bíblico Crecer, allí en la ciudad de Frías. Se conoce la ciudad de Frías como la ciudad de la amistad, pero también como la capital nacional de la siesta. Nada, no la van a encontrar así, eso es un chascarrillo, pero que le hacemos el honor, así que estamos a disposición con ustedes para salir a caminar, sacarnos fotos, firmar autógrafos. Bueno, ¿quién te dice? Pero de 2 a 7 de la tarde no nos van a encontrar. Se nos ha pedido especialmente que dictemos un taller teórico práctico sobre cómo dormir una buena siesta, así que lo vamos a hacer. El teórico dura 30 segundos más o menos y el práctico todo lo demás. Saque cálculo usted, ¿ah? Bueno, mi nombre es Andrés, pero el de ustedes no lo sé, así que a la cuenta de 3 me vas a gritar tu nombre, ¿está bien? La edad que tengas. No te sientas así como que no, ¿cómo voy a andar gritando? Estamos en la casa del Señor. Sí, estamos en la casa del Señor, pero quiero conocerte, así que cuenta hasta 3. Puedo contar en varios idiomas, así que estate atento. 1, 2, 3. Raúl, ¿quién se llama Raúl? Mira, al único que voy a mencionar es a Raúl, así que si vos querés que te llame por tu nombre y te digo Raúl, vas a decir, ¿cómo? ¿No me ves? ¿Que soy una señorita? Bueno, pero tiene cara de Raúl, voy a decir yo. Bueno, así que a la cuenta de 2 ahora, atención, me gritas tu nombre bien fuerte. 1, tranquilo, dije 2. ¡Eso! ¿Saben que me están quedando solamente 30 nombres por memorizar? Ya los otros 60 los tengo acá, así que te voy a dar una última opción. A la cuenta de 1, guarda que puedo decirlo en inglés. Me decís bien fuerte tu nombre, dale. 1. Muy bien, muy bien. Qué lindo, de verdad, conocerlos. Espero que este par de días juntos nos encuentre a todos conectados con el cielo, pero también conectados entre nosotros. Porque la idea del campamento, los hermanos han tenido una muy buena percepción de lo que Dios quiere para este tiempo, y es que seamos todos de un mismo sentir, un mismo sentir. Y a veces el mismo sentir nosotros lo queremos esquematizar, nosotros lo queremos encajonar en cosas que a nosotros nos parece que tenemos que coincidir, cuando en realidad no deberíamos coincidir en ciertas cosas. ¿Está bien? Si yo pretendo que todos ustedes midan 1,5 metros, se mueren. Si ustedes tuviesen que haber pasado por los trances o las dificultades que tuve que pasar yo con mi salud, con mis huesos y algunas operaciones en mis caderas, ustedes dirían, no, yo no quiero tener ese mismo sentir. De la misma manera, si ustedes me dirían que yo cambio mis 45 grados de calor en Santiago del Estero por sus bajo cero aquí, yo prefiero venir de visita, sacarme un par de fotos, disfrutar de un fin de semana, pero volverme a mi cuna natal. ¿Ah? Entonces, no pasa por lo que yo percibo que sea el mismo sentir, sino por lo que el Señor dice que tengo que experimentar. Amén. Amén. Yo le voy a decir algo. La palabra amén es bíblica. La palabra amén no es una arenga. La palabra amén significa... ¿Todos sabían eso? Bueno, la palabra amén es una palabra que nosotros hemos adoptado de otro idioma y significa no solo que así sea, sino significa, mírame acá, mira, nunca vas a ver algo tan lindo como esto, así que mírame acá. Alguno la casó, otro no, pero no importa. Otros van a tener pesadillas al haber mirado acá. Miren, la palabra amén no solo significa que así sea, significa ¿dónde te firmo? Significa estoy de acuerdo con eso, suscribo, doy fe, contá con mi apoyo. Opino lo mismo. Eso significa amén. Significa ok. Así que la palabra amén, que es muy religiosa, es bíblica, pero es muy de nuestro contexto, tiene que ver con ok, vamos para adelante. Así que si estás de acuerdo con lo que dice la Biblia, que el Señor nos ha creado un solo cuerpo en diferentes manifestaciones, de diferentes expresiones, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a los recorridos de vida, de acuerdo a los contextos, pero una sola iglesia. Entonces, si estás de acuerdo con eso, decí amén. Amén, amén. Y para aquellos que piensan que gritar amén es carismático, quiero decirle,
no pasa por las espontaneidades o las circunstancias que yo puedo expresar, sino tiene que ver con creer lo que dice la Biblia. Te invito a leer un texto, ¿está bien? ¿Estás conmigo? Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Vamos a leer un versículo allí que nos va a inspirar o despertar o disparar para este primer tiempo con la palabra. Romanos capítulo 15, acostumbro a leer la versión tradicional le llamamos a la que quizás la mayoría de nosotros ha abrazado desde su niñez. Se la conoce como la reina de todas las versiones, la Reina Valera, pero también acostumbro a leer otras versiones que usted lo único que va a leer o escuchar es otra forma de decir la palabra, ¿está bien? No se escandalice si no leemos la más tradicional en algunos textos, pero sí sepa que estamos leyendo la palabra de Dios y va a notar que las expresiones cambian, pero el concepto no va a cambiar. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente, recomendable versión, y dice así, capítulo 15, versículo 5. Está conmigo, ¿verdad? Que Dios, que da en plena armonía, que da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Voy a volver a leerlo, hermanos. Y si me lo permiten, voy a hacer un poquito de una lectura previa, versículo 4, porque habla de la palabra de Dios. Dice, todas estas cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Las Escrituras nos dan esperanza y ánimo, mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Y que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores en Cristo Jesús. Entonces, es una palabrita que nos conecta de lo que viene hacia lo que sigue. Entonces, o sea, si nosotros tenemos paciencia, si nosotros vivimos en armonía, si nosotros vivimos como corresponde a aquellos que siguen a Jesús, entonces todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes. La Reina Valera dice, recibíos, ¿verdad? Para que Dios reciba la gloria. Acéptense. Y aquí el texto bíblico nos invita a pensar en que si yo amo la palabra y entiendo de que la palabra, tal como fue escrita, las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, dice el versículo 4. Entonces, si nosotros aplicamos la palabra, sepamos de que uno de los objetivos de estar en un mismo sentir es, escuche esto, alabar a Dios. Alabar a Dios. Y esta va a ser nuestra primera reflexión. El Señor nos ha llamado a que como iglesia, como cuerpo, como pueblo, como rebaño, como edificio, estas son las figuras, las metáforas que Dios mismo usa acerca de la iglesia, la familia, el cuerpo, el edificio, el rebaño. Todo esto, el pueblo, todo esto está para un objetivo. Uno de los objetivos, uno de los propósitos que Dios ha dejado establecido para su iglesia es la alabanza y la adoración a Dios. ¿Quiere notarlo conmigo? ¿Quiere que lo comprobemos, certifiquemos si esto es así? Vamos a Efesios capítulo 1. Efesios en el capítulo 1. Antes de entrar de lleno a hablar de un tema que en otro tiempo ha sido bastante controversial y hasta de moda, diría yo. Hoy vamos a redescubrir en la Biblia, en la palabra, qué es lo que Dios dice acerca de la adoración, pero también de la adoración como pueblo. Capítulo 1 de Efesios,
Dice el versículo 3: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para... Atención, hay un autor español llamado Evis Luis Carballosa que cuando comenta la Biblia, él va a decir esto: cada vez que encuentres un para en la Biblia, para, detenete, porque ahí está el propósito. Y fíjese el texto, dice el texto: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo ¿para qué? Para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios, verso 5, decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Cristo Jesús. Esto es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. ¿Alguien quiere leer, por favor, en otra versión el verso 6? Bien fuerte. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el mundo. Bien, ahí comienza con esta preposición, para. ¿Para qué Dios nos adoptó como hijos? ¿Para qué Dios nos formó o nos incorporó al pueblo? ¿Para qué? Para alabanza. Ahí está el propósito. Así que, amigo, no tenés que sospechar, no tenés que adivinar, no tenés que hacer una raspadita a ver qué descubrís. No, lo único que hay que hacer es volver a los orígenes, volver a la palabra, descubrir entre los pliegues del corazón de Dios. Y Dios nos va a decir: yo los he creado para alabanza de mi nombre. Ahora, es verdad, la alabanza privada se practica en público. ¿Está bien? La alabanza privada debería practicarse en público y no la pública sea solamente una decoración, una cosmética religiosa. Es decir, yo en público canto ciertas canciones que yo en privado ni siquiera me animaría a decirle al Señor. Cuando en realidad debería ser todo lo contrario. Lo que yo vivo en lo privado, entonces lo voy a expresar con mayor magnitud, con mayor, escuche esta palabra, amplificación en público. ¿Por qué amplificación? Porque Leandro recién nos decía, puede salir mejor. A ver, ¿cómo estamos? A mí me dijeron que hay como 90 personas. ¿Cómo estamos? Entonces, lo que es privado, mi voz podría salir mucho en menor dimensión si yo me quito la amplificación. Pero cuando me pongo el amplificador, sale mucho más fuerte, más alto. Bueno, cuando estamos juntos, hermanos, esto es lo que se escucha, no solo en la dimensión social donde nosotros nos movemos, sino también en el cielo. Es resonante la palabra de adoración. Así que, un mismo sentir. ¿Sentir en qué? Sentir en cuestiones personales. Nos vestimos igual, usamos todos la misma versión de la Biblia, cantamos todos los mismos tipos de canciones, o tendrá que ver con algo que nace desde el corazón de Dios. Dios nos dio, permítanme la expresión, una nueva génesis, una nueva genética, y en esa genética está el hecho de que Dios nos ha creado en Cristo Jesús para alabar su gracia, Y es más, déjenme decirles algo como para aclarar el asunto. A veces pensamos que la adoración y la alabanza tiene que ver con ¿qué? ¿Con qué? Si yo digo, a ver, sinónimo de alabanza y adoración es cantar. ¿Se dan cuenta? Levante la mano los desafinados. Bien, mire la cantidad, mírenlo y ore por esas personas. Después vamos a hacer pasar al altar y vamos a imponer más. No vamos a hacer eso. Lo que vamos a hacer es gozarnos, porque a pesar de que desafinamos, en el cielo eso se escucha precioso, cuando sale de un corazón verdaderamente íntegro y entregado a Él. Entonces, la alabanza y la adoración no tienen que ver con expresiones musicales solamente. En esta mañana vamos a descubrir en la palabra qué es lo verdaderamente esencial e importante, cuál es el meollo de la cuestión, cuál es el eje en el que Dios quiere que nos movamos para alabar su gracia. Y entonces, para aquellos que les gusta tomar nota o hacer
memorización ahí mental, quiero decirles el primer concepto. Yo quiero hablarles esta mañana de la persona de la adoración. ¿Quién cree usted que es la persona de la adoración? Jesús. Jesús. Y si usted tuviese que descubrir a ese Jesús, describir, ¿quién es ese Jesús? Llamado también, ¿cómo? El Cristo. ¿Cómo más? El Hijo de Dios. ¿Cómo más? El Salvador. ¿Cómo más? ¿Quién es? El Cordero. Seguí, porque esto está para abrir el catálogo y decir Jesús. No solo Jesús. Hay un himno, viejo himno, allá por el 380 y pico, que dice al Padre Hijo, celestial o eternal, o redentor. Y habla no solo del Padre, habla del Hijo, y también habla de ¿qué? Y Espíritu Consolador. Y termina la estrofa diciendo al Trino Dios, en unidad, Lord eterno, tributado. Al Trino Dios, o sea, la persona de la adoración es Dios, mi hermano. No soy yo. ¿Saben que lamentablemente en nuestros espacios cúlticos, sonó medio raro esa palabra, pero en nuestros espacios religiosos, en nuestras expresiones de alabanza, tal cual como nosotros lo teníamos concebido, esto de cantar, nosotros creemos que la alabanza congregacional es un show. Es un show. Es más, si usted visita ciertos contextos un poco más, de mayor envergadura, va a notar de que hay un escenario elevado, hay luces, hay humo, hay música, y entonces todo pasa por el escenario. Entonces la gente apunta su enfoque al escenario. Y aunque la adoración sí es un show, porque la palabra show significa ¿qué? ¿Sabe qué significa show? Mostrar. Entonces, ¿qué muestro en la adoración? No lo que pasa en un escenario, sino lo que pasa en el cielo. Y lo que pasa en el cielo es que Dios está allí sentado, ¿en dónde? En su trono de gloria. Yo le hago estas preguntas porque son para que usted vaya pensando. La adoración no es un show para que usted ponga su atención en cómo suenan los violines, el saxo, la guitarra, el teclado, la batería, el bajo, etc. Porque estos músicos tremendos que la iglesia tiene aquí nos ayudan a conectar, nos ayudan. Pero sin ellos también podríamos cantar. Sí, ¿verdad? Sí, mejor que los tengamos. Gloria a Dios por ello. Y sigamos estimulando a nuestros niños y adolescentes a poner sus talentos en las manos del Señor para que haya una mejor expresión de adoración. Ahora, escuche bien por favor, no es un show. O sea, el enfoque no está en el escenario. En segundo lugar, no es entretenimiento. Porque la persona de la adoración no es usted ni yo. Y entonces si yo después de cantar unas canciones, yo digo, no me gustó esa canción. Y yo te pregunto, ¿qué me importa? A ver, mire, ¿qué me importa? Si no es para usted. ¿No te gustó? Mira, te devuelvo la ofrenda. ¿Qué? No, porque esto no es entretenimiento. El entretenimiento nos ayuda a distraer nuestra atención de lo que verdaderamente importa. Entonces yo no adoro para ver cómo me siento yo. Esta canción me gusta, ¿la podemos cantar de nuevo? En otro tiempo, yo no sé si ahora, no quiero ofender a nadie, pero yo vengo de una iglesia bastante tradicional en el que las canciones se pedían por cartones de bingo, le llamaba yo, cartones de bingo. ¿Por qué? Y porque, hermano, ¿qué canción quiere cantar? La 7, la 9, la 10, la bingo, decía uno. Todo bien con las formas. Yo no quiero ofender a nadie, repito. Me he formado en una iglesia en el que los himnos se pedían por catálogo. O sea, ¿qué canción cantamos, hermano? ¿Y por qué, hermano? ¿Y por qué esa me gusta? Pues me hace acordar un campamento. El enfoque de la adoración no sos vos. No es entretenimiento. Vamos a cantar esta canción porque es punchy. ¿Cómo que punchy? Claro que, bueno, hagamos poco ahora. No pasa por lo que yo siento, pasa por lo que Dios experimenta. ¿Estoy siendo claro? Usted interrúmpame si quiere, tíreme con lo que tenga, si es con una galletita mejor.
Ahora mire esto, por favor, preste atención. El tiempo de adoración que nosotros podemos experimentar en comunidad, porque tenemos que ser del mismo sentir, no tiene que ver ni con un show ni con un entretenimiento, y tampoco tiene que ver, hermanos, con la previa hacia el mensaje. ¿Sabe que en muchos contextos como los nuestros, el tiempo de música lo hace, bueno, lo hemos hecho esta mañana, lo hacemos en nuestra iglesia local, lo hace usted quizás en la suya, lo hacemos como preparando el corazón para el mensaje, como que la frutilla del postre, lo más importante es la palabra. Yo creo que lo más importante es Dios. No solo cuando recibe adoración, sino cuando da o imparte su palabra. ¿Me sigue hasta aquí? Entonces, si usted piensa que lo importante es el mensaje, pregunto, ¿dónde está el enfoque? En el sermón, no está en Dios. Y en definitiva también sigue siendo algo egoísta, porque el sermón para quién fue preparado, para usted, para mí. ¿Estoy siendo claro hasta aquí? ¿Me sigue, verdad? Si no, se me para y se me va. No se pare, no se vaya, por favor. Solamente quiero que usted capte la idea. ¿Quién es, número uno, la persona de la adoración? Vamos a leer algunos textos. Y sería buenísimo que hombres o mujeres, en voz alta, fuerte, podamos leer estos textos de acuerdo a nuestra posibilidad. Alguien que lea, por favor, un varón. Voy a pedir a un varón que lea Isaías 42:8. Isaías 42:8. Y una dama, por favor, que busque Isaías 43:7. 42:8, 43:7. Muchas gracias. Isaías 42:8, un varón, un hombre. Isaías 43:7, una dama, por favor. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, y mi alabanza a escultura. ¿Pueden leerlo de nuevo, por favor? Escuche bien, por favor. ¿Quién es la persona de la adoración? ¿Quién deja claro? ¿Quién pone los límites? ¿Quién es el que, no es que se levantó un poco desanimado esa mañana, un poco gris? No, él dice claramente esto. Escuche bien. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. A otro no daré mi gloria, no la compartiré con nadie. ¿Por qué? Porque la persona de la adoración soy yo, dice Dios. Lo mismo que dice 43:7 y dice así, a ver. A todos los que llevan mi nombre, yo los he creado, yo los formé y los hice para gloria mía. Otra vez, un poquito más lento, ¿puede ser? A todos los que llevan mi nombre, yo los he creado, yo los formé y los hice para gloria mía. Yo los formé, son míos y los hice para. Cuando hay un para, ¿qué hacemos, hermanos? Cuando hay un para, paramos, ahí está. Cuando hay un para, paramos. ¿Para qué nos creó? Para gloria mía, dice Dios. Entonces la persona de la adoración es Dios. Versículo 21 del mismo Isaías 43, por favor. Versículo 21. Este pueblo es creado para mí, mis alabanzas y mis Este pueblo he creado para mis alabanzas. Ahí está. Entonces el propósito, la persona de la adoración es Dios. Ahora todos juntos quiero que leamos Deuteronomio capítulo 10, versículo 20. Deuteronomio capítulo 10, versículo 20 y 21. Texto para que usted lo tenga no solo leído, estudiado, memorizado, sino también resaltado en su Biblia y también lo pueda recordar permanentemente. A ver quién lo quiere leer. Deuteronomio 10, 20 y 21. Y las escribirás en los postes de tu casa, en tu puerta. Deuteronomio 10, 20 y 21. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás, por su nombre tú darás. Él es el objeto de tu alabanza, y él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes
y terrible, y tus ojos han visto. Muchas gracias. ¿Queda alguna duda? A ver, mírame acá, por favor. ¿Queda alguna duda? El texto dice qué cosa, a quién tengo que temer, a quién tengo que servir, a quién tengo que honrar, a quién me tengo que enfocar. Entonces no es entretenimiento, no pasa por lo que a usted le guste, no, pasa por lo que a Dios le agrada. Es más, la canción puede sonar muy linda, pero si sale de un corazón frío y congelado, Dios va a decir, no me sirvió de nada, no me cambió en nada. Ahora el versículo 21 es mucho más enfático, porque dice, Él es el objeto de tu alabanza, y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Lo que pasa es que a veces tenemos los ojos cerrados. Cuando usted está en lugares como estos, y son familiares para usted le pierde el gustito a los paisajes que tiene en el sur, ¿sabe? Se lo dice un norteño, donde por ahí nos cae alguna lluviecita. Usted tiene que abrir los ojos y decir, wow, Señor, te pasaste. Te pasaste, como hoy se nos decía. Dios creó el mundo en 7 días y con Villa Langostura o con la Patagonia, el Señor se tomó un tiempito más. Es una bendición. Ahora, si estamos tan distraídos de las cosas que deberíamos ver, obviamente eso nos va a distraer de nuestra atención a Dios. Número 1, la persona de la adoración. ¿Quedó claro por qué hacemos todas las cosas? Es por Dios. Ahora le voy a decir algo más. Aunque voy a cerrar la reflexión con esto, yo quiero aclararle una vez más que no pasa por momentos de adoración. Momentos de adoración. Bueno, vamos a tener un momento de adoración. Y usted habrá escuchado que nosotros, quienes tenemos esta bendición de agarrar alguna vez un micrófono, decimos algo como esto. Y esto no es, hermano, es una autocrítica. Estamos en la misma iglesia. El Señor nos ha puesto en el mismo cuerpo. Estamos haciendo reflexiones entre todos. Y déjenme decirlo de esta manera. Yo muchas veces dije, bueno, vamos a tener un momento de adoración y luego la palabra. ¿Momento de adoración? ¿Y lo demás qué es? Cuando nuestra vida, alguien lo dijo de esta forma, a ver, la adoración es un estilo de vida. Y yo se lo diría de otra manera, la adoración es el estilo de vida. ¿Sabe por qué? Muy simple, porque cuando usted no está adorando a Dios, está adorando otra cosa. Y cuando yo no estoy adorando a Dios, es simplemente porque mi enfoque, y se lo voy a decir en 2 cosas muy básicas. Míreme acá, por favor. Hay 2 cosas que rivalizan permanentemente con la adoración a Dios. Permanentemente. Hay una tensión entre estas 2 cosas, entre si Dios está llevando la gloria u otra cosa. Número 1, mi tiempo. Mi tiempo. Cuanto más tiempo le doy a algo, a eso estoy adorando. Si yo disfruto más en redes sociales, o disfruto viendo a la selección con el golazo de ahumada de anoche, más que una canción a Dios, evidentemente, no sé si tengo que ir al psicólogo, pero tengo que ir a la presencia de Dios urgente. Y esto no es generar culpa en usted, me lo estoy haciendo yo, mi propio espejo. Número 2, no solo el tiempo, sino también la billetera. La billetera. ¿Por qué lo digo? Muy simple, Jesús dijo, no podés servir a 2 ¿qué? Señores, porque amás a uno y aborrecés al otro, servís a uno, servís al otro. Decidiste, dice Jesús, decidiste. Pero es interesante lo que dice. No podés servir a Dios y a Mamón, que era el Dios de las riquezas. Entonces, mi tiempo y mi riqueza, lo material, sea que cobre 2 mangos por una changa que hago por ahí, o sea que trabaje, soy CEO de una empresa, lo que sea, va a rivalizar permanentemente, o va a hacer que rivalice permanentemente mi adoración entre Dios y las cosas materiales. ¿Estoy siendo claro? Número 1, la persona de la adoración es Dios. Entonces todo lo que hago, entre mi tiempo, mi energía, mi dinero, mis actividades, don Samuel Pérez Millo suele decir esto, la adoración no es una actividad, la adoración es una actitud. Es la actitud con la que enfrento todas las cosas. ¿Me cepillo los dientes para quién? Pregunto, ¿para quién me cepillo los dientes? Para mi marido, dice una. No, ya sé
ya sé, porque a veces tenemos ese aroma a foca húmeda que sale de ultratumba. No, yo entiendo, me cepillo los dientes para quedar bien con los demás, pero me cepillo los dientes para la gloria de Dios, hermano. Cuando me levanto de la cama, ¿para quién? Se lo digo en lenguaje paulino. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo. Me parece que hacedlo. ¿Eso incluye lavarse los dientes? ¿Eso incluye tomarse un mate? ¿Eso incluye comerse un lomito? ¿Eso incluye salir a caminar, a correr? ¿Eso incluye relacionarme con gente? Sí, lo incluye todo. Por eso la adoración no es solamente cantar. Hacerlo todo para la gloria. Y la gloria no es algo místico, algo que nosotros los religiosos decimos. No, la gloria es la manifestación de cada una de sus perfecciones o atributos. Número 1, la persona de la adoración. Número 2, escuche esto que se pone bueno, el privilegio de la adoración. Número 1, la persona. Número 2, el privilegio. Y entonces, ayúdeme, si la persona de la adoración es Dios, si todo lo que puedo sentir, pensar, decir, actuar es para Dios, el privilegio de adorar, ¿de quién es? Mío. Dígalo en primera persona del singular. ¿De quién es? Mío. Es mío el privilegio. Jesús lo dijo de esta manera cuando unos patobitas daban vuelta por allí y quisieron hacer callar a los niños. Y le dijeron, ¡cállese! ¡Cállese! Y entonces Jesús dice, salí de acá, perejil, le dice, la versión Andrés habla hoy, dice así, salí de acá, ¿no te das cuenta que si los niños se callan, las piedras van a hablar, las piedras van a clamar? Ahora, perdón, hay que ser muy gil, o perejil, para ganarse el lugar por una piedra. El privilegio es suyo, es mío. El privilegio es mío. Lo vamos a leer en la Biblia. Mire cómo lo expresa la palabra de Dios en el Salmo 5:7. A ver, Salmo 5:7. Una dama que lo lea, por favor. Salmo 5:7. ¿Puede leerlo de nuevo, por favor? Si el privilegio de la adoración es mío, número uno, si es suyo, número uno, usted escuche y anote, tome conciencia de la gracia y la misericordia de Dios. Tome conciencia de que usted no hizo nada para estar ante Dios. Lo dice Hebreos, capítulo 10, de esta manera. Hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su sangre, acerquémonos confiadamente, acerquémonos con libertad, acerquémonos en plena certidumbre de fe. Lávese los cuerpos con agua pura, dice el texto allí. Pero, ¿quién abrió el camino? Tome conciencia de que usted no tuvo que pagar ninguna entrada. La entrada, el boleto, para usted estar delante de un Dios que es digno de toda adoración, tome conciencia que ha sido la gracia de Dios. Lo dice el texto bíblico. No sé si prestó atención, mas yo ¿por qué? Porque soy... No, lo que pasa es que mi tatarabuelo era misionero, mi bisabuelo era anciano de la iglesia. No, mi abuelo, yo nací físicamente en una iglesia, porque mi mamá estaba dando clases en la escuela dominical y justo tuvo dolores de parto. O sea, yo soy cristiano de pura sed. Un absurdo total. La Biblia lo dice claramente en el Salmo 5:7, mas yo por la abundancia de tu misericordia puedo estar adorando en tu santo templo. ¿Cuál es el privilegio entonces? El privilegio es mío, pero debo tomar conciencia de la gracia de Dios. Número 2, mire lo que dice, por favor.
Primera Crónicas 29:14. Un varón, un hombre que pueda leer este texto. Primera Crónicas, o primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 14, y dice así. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que tú primero nos diste. ¿Clarito? ¿Quieren leerlo de nuevo, hermano, por favor? Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que tú primero nos diste. Número 1, tome conciencia entonces de la gracia de Dios. Salmo 5:7. Número 2, tenga siempre una actitud humilde. Porque el texto dice claramente quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte lo que en realidad vos no necesitas. Es más, termina el texto diciendo, todo lo que tenemos en realidad ha venido de vos. Es como cuando Pablo le dice, ¿por qué te jactás por lo que tenés? Si lo que tenés no lo tenés por tu propia cuenta. Es más, Pablo en Reina Valera lo dice, ¿quién te distingue? En criollo nosotros diríamos, ¿quién te auspicia? ¿Quién te banca? ¿Quién es el que te sponsorea? O sea, no. Recordemos, amigos, hermanos, la Biblia, ¿sabe cómo nos define a nosotros? En el Salmo 103, Dios conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Somos polvo. O sea, de un plumerazo nos sacan. Entonces, número 1, tengamos conciencia, o tomemos conciencia de la gracia de Dios. Número 2, tengamos una actitud humilde. Por lo tanto, cuando usted se acerque a Dios, acérquese a Dios como se acercaron aquellos viejos y queridos patriarcas de la antigüedad. Dice la Biblia que, por ejemplo, Moisés, cuando escuchó que Dios le hablaba de entre la zarza que ardía y no se consumía, se postró en tierra y se quitó las sandalias de los pies, demostrando su humildad. La actitud de humildad es lo que tenemos que tener ante Dios. Hay una expresión que suelo decir y que usted seguramente la escuchó, y es esto de sacar pechito argentino. ¿Sabe cómo nos consideran a nosotros en el exterior? Como soberbios, orgullosos, petulantes y arrogantes y demás. ¿Por qué? Y porque nos queremos llevar el mundo por delante, cuando en realidad en la palabra entendemos de que somos polvo. Tenemos que agachar la cabeza y decir, Señor, no solo por la abundancia de tu misericordia puedo estar delante de tu casa, sino, Señor, ¿quién soy yo para estar delante tuyo y traerte una adoración? A vos no te cambie nada, Señor. ¿Usted cree que a Dios le cambie en algo? ¿Que le hayamos cantado o no le hayamos cantado esta mañana? Piénselo, razónelo. No conteste así como por contestar. Piense, ¿a Dios le cambia en algo? Si la Biblia dice que Él es inmutable, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. A Dios no le cambia nada. Cuando usted pone la ofrenda, cuando usted pone de su dinero en la ofrenda, cuando usted hace algún aporte solidario, Dios, escuche bien, míreme por favor, porque a veces uno tiene una imagen un poco distorsionada. Dios no dice, ¡ay, gracias! O sea, que lo estaba esperando. Justo estaba haciendo recorte presupuestario. Todos esos ángeles lo estaba por despedir. Ahora, por lo menos les puedo pagar un mes más. ¿Le parece ridículo, verdad? A Dios no le cambia nada. Lo que pasa es que hoy está nublado, me gusta el sol. Señor, si vos pusiste o sacaste las nubes, a Dios no le cambia nada. Tengamos una actitud humilde. Número 3, miren lo que dice el texto bíblico. Lea conmigo, 2 Crónicas, capítulo 29, versículo 11. 2 Crónicas, recién leímos 1 Crónicas 29, ahora 2 Crónicas 29, versículo 11. Y Dios dice así en su palabra: Dios los ha elegido a ustedes. ¿A quién los ha elegido? A ustedes. Está clarito, aunque ahí habla de los levitas. Pero dice, Dios los ha escogido, elegido, seleccionado a ustedes para. Y claro, cuando hay un para, paramos. ¿Para qué, Señor?
para que estén siempre a su servicio y para que lo adoren. Por eso ahora les pido, amigos míos, que no sean perezosos y cumplan con su deber. El privilegio de la adoración me hace tomar conciencia de su gracia, me hace tener siempre una actitud humilde, pero en tercer lugar déjeme aconsejarle, trabaje arduamente en la causa de Dios o de Cristo. Trabaje arduamente, el texto lo dice, porque a veces pensamos que la adoración es solamente me cuelgo de la primera nube que anda pasando por allí, cierro mis ojos, entonces no hay que tocarlo porque no lo despertamos, el hermano está ahí compenetrado, leyendo las escrituras. Entonces si vos le decís, amor, hay una pérdida de gas, déjame ser con el Señor. Amor, el nene se acaba de quemar con aceite. Dios no quiera, pero a veces hay accidentes domésticos. Amor, no, déjame. Yo estoy con el Señor. Hermano, la adoración también tiene que ver con trabajar arduamente. Porque el texto bíblico dice, a ver, no se confundan, Dios los eligió a ustedes para que estén delante de mí y para que cumplan con su deber. Así que cambiar pañales también es una actividad de adoración, ¿o no, mamás? Sí, papás también. ¿Por qué? Porque sacar la basura o cortar el pasto o hacer cualquier tarea del hogar es un acto de adoración. Hermanos, no crea que la adoración es prerrogativa o exclusiva de músicos eximios como tenemos aquí. La adoración también tiene que ver con que después habrá que limpiar las mesas, poner, levantar papelitos, hacer la tarea permanentemente. ¿Se da cuenta que adoración no tiene que ver con saber entonar o no una canción? En la persona de la adoración es Dios, el privilegio es nuestro, por lo tanto, número uno, tome conciencia de la gracia de Dios, tenga siempre una actitud humilde y trabaje arduamente para la gloria de Dios. Pero en tercer lugar hay un tema que a mí me preocupa. Me preocupa. ¿Está conmigo todavía? ¿Seguro? ¿Quiere despertarse, puede levantarse, ir a lavarse la cara, volver? En serio, no hay ningún problema. Yo quiero tenerlos aquí conmigo porque Dios nos está diciendo al corazón que uno de los objetivos, de los propósitos por los cuales Dios nos hace familia, nos hace iglesia, es para alabar la gracia de Dios. Número uno, la persona. Número dos, el privilegio. Número tres, quiero hablarte de las pruebas de la adoración. Las pruebas de la adoración. ¿Qué tipo de pruebas tenemos los cristianos? Un montón. Pero voy a hablar de tres en particular, que muchas veces nos desenfocan, hermanos. Y entonces usted y yo lo vamos a ilustrar de esta manera. Yo estoy cantando al Señor y de repente se me cruza por el pensamiento esa prueba que me tiene a mal traer. No estoy hablando de pecado, no estoy hablando de tentación, estoy hablando de dificultades que los cristianos pasamos en nuestra carne. Además, Jesús lo dijo súper claro, dijo, en el mundo van a tener ¿qué? Bien, entonces, si el Señor dice que vamos a enfrentarnos con aflicciones y que confiemos porque Él venció el mundo, bueno, entonces, en momentos en los que tenemos que ejercitar la actitud de adoración, lo digo de nuevo, en momentos en los que tenemos que ejercitar la adoración, no es solo el canto, sino todo esto para la gloria de Dios, tengo que recordar que a veces las pruebas nos pueden llegar a desenfocar. Número uno, la prueba de la enfermedad. Es difícil adorar al Señor cuando uno está enfermo. Diferentes clases de enfermedad. Puede ser el COVID o el dengue. Yo no sé si el dengue ha sido tan desastroso en esta zona como ha sido en nuestra provincia de Santiago del Estero. La pasamos muy mal, les cuento. Mosquito desgraciado nos quitó no solo la salud, sino nos quitó la alegría. Y hasta alteró el movimiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque al que le tocaba predicar le agarró dengue y no podía levantarse. Igual que en el COVID. Horrible. Ahora puede ser lo que un bichito, un virus provoque, o lo que un diagnóstico aún mucho más grave y profundo haga. Es difícil adorar al Señor cuando uno está enfermo. Le pasó a Job. Mírenlo conmigo, por favor. En Job capítulo 1, versículo 20, una dama
una dama que lea, por favor, Job capítulo 1, versículos 20 y 21. La prueba de la adoración, la prueba de la enfermedad. ¿Qué dice Job capítulo 1, versículos 20 y 21? Al llegar a este punto, Job se levantó, se tapó la vestidura, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. No solo que Job había perdido todo lo que tenía, y hasta 10 hijos, hermanos, amados, 10 hijos, perdió toda su hacienda. Lo único que le quedaba era un matrimonio casi destruido. Y digo casi destruido porque su propia mujer después le dice: ¿todavía estás vivo? ¿Por qué no te quitas la vida? Maldecí a Dios y moriste. O sea, estaba a punto de firmar el divorcio. Perdió 10 hijos. Perdió toda su hacienda. No le quedó nada. Y encima Dios permite que Satanás le toque su cuerpo. Y en la enfermedad Job se postra en tierra y dice: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allí. Si el Señor me dio y si el Señor me quitó, sea el nombre del Señor alabado, bendito. Nos cuesta, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 8, dice: Job estaba sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja, y dice así: ¿aceptaremos solo las cosas, versículo 10, aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? Y a pesar de todo eso, Job no dijo nada impropio, nada incorrecto, nada. ¿Por qué? Porque Job pudo soportar la prueba de la enfermedad y aún así ser un adorador. Claro, nosotros vinculamos la adoración con momentos de jolgorio, con momentos de alegría. Entonces vamos a alabar al Señor, póngase de pie, salte en su lugar, salte en una pata, haga la vertical. Eso para nosotros es la adoración. No, la adoración tiene que ver con pasar momentos de dificultad como la enfermedad y aún así decir: el Señor es el Señor. Está en su trono. ¿Está conmigo? Número 2, no solo la enfermedad, sino también la escasez. La escasez. Yo no sé si aquí, pero en nuestra zona hay desempleo, hay trabajo irregular, informal, hay momentos en los que verdaderamente no dan ganas de alabar al Señor. Entonces cuando vos le decís: pero el Señor dice que es tu pastor y que nada te va a faltar, Él dice: a vos nada te va a faltar. Cuando vos le citás el texto bíblico del salmista, cuando dice: mira, por los años que tengo no he visto un justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Esa persona te dice: eso te funciona a vos, pero yo no tengo ni siquiera para darle un pedazo de pan a mi hijo. Entonces cuando hay escasez, cuando no puedo llegar a fin de mes, cuando el mes me quedó largo, cuando me está costando, uno se pregunta si aún así, hermano, ¿está conmigo? Si aún así Dios es digno de adoración. Y usted me va a decir que ¿qué? Sonó como que, y Dios debería. Dios no debería nada, hermano. Dios no debe nada a nadie. Hay una expresión que se suele decir que no está en la Biblia, pero que podría estar tranquilamente, y dice: Dios no es deudor de nadie. ¿Escuchó esa frase? Bueno, no está en la Biblia. Le aclaro por la duda, no la busque. No está, googleé, no está. La frase así en la Biblia no está. Pero es verdad, Dios no le debe nada a nadie. Ahora, ¿qué pasa cuando hay escasez? Tengo que seguir alabando al Señor. Mire lo que dice la Biblia, por favor, en Habacuc capítulo 3, versículo 17. Algunos tendrán que despegar esas hojitas. El que lea entienda, tiene oídos para oír, oiga. Algunos seguramente van a sacar el celular y van a decir: prefiero buscarlo en la aplicación. Habacuc, capítulo 3, en el versículo 17 y 18. A ver, alguien que ya lo haya encontrado lo puede leer bien fuerte. Aunque la higuera no florezca
falte el producto del olivo y los labrados o del mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en Dios de mi salvación. El 18 dice con todo. O sea, puede venir lo que venga. Puede faltarme todo. Y aún así me alegraré en el Señor. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. No es saltar en una pata porque me faltan cosas. Es decir, simplemente sé entender, Señor, por algo vos me estás privando, me estás quitando algo que seguramente en este momento no lo necesito, no es esencial. Seguramente en este momento no lo necesite, pero el Señor va a suplir todas mis necesidades. Con todo, el Señor se merece la gloria. Número 1, la enfermedad. Número 2, la escasez. Número 3, y cuando hay enemigos, también la prueba. Dice la Biblia en el Salmo 18:3, que lo leo yo: clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. Dice el capítulo 30, versículo 1 del mismo Salmos: te exaltaré, Señor, porque me rescataste. No permitiste que mis enemigos triunfaran sobre mí. Amigos, tengo que aclarar que enemigos no es el vecino que te pone la música fuerte. No es el vecino que te estacionó el auto en tu coche, en la entrada de tu coche. No es el vecino que te pone su bolsa de basura en tu canastito. O en tu... No, el vecino no es tu ni tu yerno, ni tu nuera, no. No es tu cuñado ni tu cuñada. No es ese hijo insoportable. No es el pastor de la iglesia. No, tu enemigo no tiene que ver con un patrón medio complicado que te tocó tratar, ni con un empleado un poco díscolo. No, los enemigos a los que la Biblia hace referencia no son de carne y hueso. ¿Quiere que se lo diga de otra manera? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sabe qué quiere decir? No se pueden tocar, palpar, ver, no. Es una guerra, permítame la expresión, es una guerra cósmica en la que los demonios nos hacen la guerra usando nuestras pasiones, pero también el circuito al que llamamos mundo, para que nos convenza de que esto es mejor. Y entonces, cuando estamos en una lucha cuerpo a cuerpo con el mal, aún así, hermanos amados, aún ahí tenemos que adorar al Señor. Aún ahí. Porque el texto bíblico lo dice así: te exaltaré, Señor, me rescataste y no permitiste que mis enemigos triunfaran sobre mí. Aún cuando tengo temores por dentro y aún cuando tengo luchas en mi mente, el Señor se hace cargo y a Él le atribuyo toda la gloria. ¿Está conmigo hasta aquí? ¿Está cansado? ¿Quiere que cortemos acá? ¿Que nos vamos a dormir una buena siesta? Amén, se dice, hermano. Ya le expliqué cómo se dice. Amén, suscribo, todo. Dígalo en criollo, dígalo en hebreo, dígalo en inglés. Vamos. Bueno, número uno, la persona. Número 2, el privilegio. Número 3, las pruebas. Número 4, escuche bien. Son 8 puntitos nada más y voy por el cuarto, así que quédense tranquilos. ¿Está conmigo? Mire, número 4. Quiero hablarte de los peligros que hay en la adoración, los peligros de la adoración. ¿Cuáles son los peligros? Ya un poco hemos hablado un poquito de esto, pero la Biblia es muy clara. Por ejemplo, Hechos 17:23 habla de que el primer peligro es un conocimiento de Dios escaso. Un conocimiento escaso. Hechos 17:23 dice así: Pablo está en Atenas, está visitando la plaza y se da cuenta que hay algunos monumentos, y entre esos monumentos descubre uno y dice: al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré un altar incluso con esa inscripción que decía ¿qué cosa? A un Dios no conocido, a un Dios desconocido, dice esta versión. Pues bien, ese que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Entonces, ¿puedo adorar a un Dios que no conozco? Lamentablemente
De esta manera sí, de una manera correcta nunca. Le pasó, por ejemplo, al etíope. Él viajaba, volvía a Candace y dice la Biblia que Felipe se le acercó. Al primero que le pararon el carro en la historia fue a él, pues dice, mandó detener el carro. Se le paró el carro y dijo, ¿vos estás entendiendo lo que estás leyendo? La verdad es que no sé, si alguien no me lo explica. ¿Y sabe qué dice el texto bíblico en Hechos capítulo 9? Capítulo 8 dice, y él regresaba de Jerusalén de adorar a Dios. ¿Cómo? Todavía no había recibido la luz del Evangelio y estaba adorando a Dios. ¿Pero a qué tipo de Dios? Muy simple, a un Dios no conocido. Conocimiento escaso. Amigo, quiero decirle algo. Yo sé que parece un poco complejo esto, pero es más sencillo de lo que parece. Muchas veces nos relacionamos con un Dios de una fe tradicional y prestada. Porque si yo les pregunto cómo es Dios, naturalmente, no me cabe la menor duda de que usted va a empezar a decir Dios es soberano, Dios es fiel, Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es inmutable, Dios es esto o aquello, omnipotente, omnisciente, omnipresente, Él es eterno. Y vamos a describir todas las doctrinas. ¿Son ciertas? Sí. Pero si yo te pregunto si alguna de ellas las viviste en carne propia, ay. Estaba Abraham en el monte de Moriah, estaba a punto de sacrificar a su propio hijo. El ángel le dice, no lo hagas. Y ahí Abraham lo llama a Dios como el Señor que provee. Le pregunto a usted, ¿usted experimentó en carne propia a Jehová Jireh? ¿Usted experimentó en carne propia al Señor Shalom, el Dios de paz? ¿Usted experimentó en carne propia al Señor que es su estandarte? ¿Al Señor de los ejércitos? Entonces, muchas veces nosotros de la boca para afuera alabamos al Señor con un conocimiento escaso. Con un conocimiento escaso. Primer peligro. Segundo peligro, un corazón egocéntrico. Como ya dije, la adoración no es entretenimiento y no tiene que ver conmigo. Marcos capítulo 7, versículo 6, dice así: hipócritas, le dice Jesús, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, y su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Un corazón egocéntrico, que lo único que quiere es el Dios, no sé si se entiende esta expresión, el che pibe. ¿Sabe lo que es el che pibe? En mi pago al changuito, al pibe, al muchachito, le llamamos el chango. El changuito. Es el changuito que nos hace los mandados. Y Dios, mírenme acá, no está sentado en un trono, Dios está detrás del mostrador dándonos lo que nosotros necesitamos, supliendo nuestras necesidades. Entonces Dios es el che pibe, che, ¿me haces este favor? Che, ¿me haces este favor? Dios no es eso. Un corazón egocéntrico nos distrae de la verdadera adoración. Número 3, no solo un conocimiento escaso, un corazón egocéntrico, sino en tercer lugar, una creencia equivocada. ¿Por qué digo una creencia equivocada? Porque a veces pensamos que a Dios se lo adora. Mire, usted debe haber dicho alguna vez esta frase: mi manera de adorar es esta. ¿Cómo que tu manera? No hay mi manera o la manera de Él. No. Hay maneras bíblicas para adorar al Señor. De eso voy a terminar hablando tipo 5 de la tarde cuando termine mi sermón. Así que preste atención. Una creencia equivocada. Nadab y Abiú. ¿Hay algún niño llamado así aquí? No creo, ¿no? Como tampoco Judas, como tampoco Nabucodonosor. Pero yo no he encontrado en el paso de estos 25 años de vida que tengo, 28, 51... En estos años no encontré en ninguna iglesia. Vieron que les ponen nombres sofisticados y bíblicos, ¿no? ¿Cómo se llama la hermana Veraca? Ay, suena feo, hermana. Bueno, pero significa bendición. Sí, está bien, significa bendición, pero no le ponga así a la hermana, pobrecita, la niña. Va a cargar con el estigma de... Es una palabra hebrea. Sí, pero suena feo.
Entonces, no he encontrado en el paso de los años que papá y mamá presenten a su niño y digan, ¿cómo se llama el nene? Nadab. Ah, ¿de dónde lo sacó? De la Biblia, de la Biblia. Ah, de los que ofrecieron fuego extraño. De los que se tomaron todo y después Dios los tuvo que matar. Porque la historia dice eso, hermano. ¿Cómo se llama el nene? Abiú. Ah, qué lindo, Abiú se llama. Y el hermanito de Nadab. Ah, como los dos hermanos que murieron por ofrecer fuego extraño. Nosotros no nos llamamos ni Nadab, ni Abiú, ni Beraca. Pero lamentablemente ofrecemos fuego extraño. Creencias equivocadas. ¿Y en qué baso esto? En que muchas veces nosotros, escuche por favor, yo agradezco profundamente la paciencia que usted me está teniendo, pero yo no puedo callar lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y sinceramente necesitamos una iglesia que tenga un mismo sentir en la adoración y que entienda definitivamente que no puede vivir como chancho en la semana y el fin de semana, en los tiempos de adoración comunitaria, darle a Dios una alabanza manchada con pecado. Porque es mi manera de alabar a Dios. No, mi hermano. ¿Y por qué digo como chancho? Porque la Biblia habla de dos animalitos, el cerdo y el perro. En Juan capítulo 4, Jesús le va a decir a la mujer samaritana estas palabras. Mírenme aquí, por favor. Va a llegar la hora, y ahora es, cuando los verdaderos... ¿Saben que la palabra adorador ahí es la palabra proskunete? Esa es la palabra griega. Yo no sé hablar griego, pero a veces me llaman la atención algunas palabras, entonces las burlo un poquito, las investigo. Y la palabra proskunete puede ser traducido como esto: un perro que lame la mano de su amo. La palabra pros significa inclinarse y también besar la mano. Pero kuon en griego, es el perro. Es el perro que al ver llegar a su amo, mueve la cola y le lame la mano. Imagínese, por favor, que yo voy a su casa y le tiro la mano a su perro. Y su perro, como bebé chiquito, me mete un bocado y allá fui como Jonás en la ballena. ¿Está bien? Espero que a los 3 días me devuelvan a algún lado, ¿vio? Entonces yo me enojo y digo, pero pará. Si los perros quieren que lamer la mano, sí, pero del amo. ¿Y sabe por qué un perro lame la mano de su amo? Muy simple. Porque reconoce que él es su amo. Pero hay otro animalito en la Biblia que dice que muchos de nosotros podemos llegar a ser como la puerca lavada que se revuelve en el cielo. Oh, qué expresión, Reina Valera. Como un chancho que se revuelca en el barro. Y mírenme, por favor, muchos de nosotros podemos llevar una vida de cerdos revolcándonos en el barro durante la semana, pero cuando llegue el domingo y vamos a la reunión, nos ponemos el traje de perro que lame la mano de su amo y queremos decirle a Dios las cosas bonitas, cuando en realidad en la semana anduvimos como Nadab y Abiú. ¿Me explico hasta aquí? Y la pregunta que usted y yo debemos hacernos es: ¿cómo adoro al Señor? ¿Con qué actitud? ¿Con una adoración de cerdo revolcado en el barro? ¿O con una adoración sincera de un perrito que al ver a su amo llegar a casa le lame la mano reconociendo su señorío? Una creencia equivocada. Termino. Mire y anote, porque es verdad, la adoración no es una actividad, es una actitud, pero la adoración tiene prácticas. Número 5, y termino, porque lo voy a citar solamente. Escuche, hay prácticas en la adoración. Hay personas que dicen, che, ¿por qué no cantar? No, porque mi adoración es del Espíritu. ¿Ha escuchado eso? Yo lo escuché muchas veces. Pero dice el salmista en el Salmo 47 o por allí, dice: cantad a Dios, cantad a Dios, a vuestro Rey, cantad. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cantar. Canten a Dios un cántico nuevo. La Biblia dice que tengo que cantar. Salmo 47, 6 es el texto que recién citaba. Canten.
la expresión cantar, el verbo cantar, ¿a alguien le gusta la gramática española aquí? ¿Haya estudiado lengua? Bueno, hay un modo verbal que se llama imperativo, ¿está bien? Y el imperativo es un verbo que indica que es una orden, que no es una opción, no es una invitación. Ahora, si yo te leo, canten a Dios, canten a nuestro Rey, canten, 4 veces se expresa cantar. ¿En qué modo está? ¿Es una invitación o es una orden? Es una orden. ¿Me queda a mí alguna decisión? No, yo tengo que obedecer. Entonces la práctica de la adoración tiene que ver con cantar. Así que, hermano, cuando nos inviten a cantar comunitariamente, pero también en privado en casa, levante la mano quien canta en el baño. Ahí estamos, somos varios los que cantamos en el baño. Y levante la mano quien canta lindo en público. ¿Hay alguno? No. Nada, no se anime. Yo siempre digo que hay... ¿Cómo? Voces. Bueno, más o menos. Yo ladro entonado. Yo me reconozco un ladrador compulsivo. Pero escucha esto. Hay personas que cantan muy bien en público y hay personas que cantan muy bien en la ducha. ¿Está bien? Somos la mayoría. Y el gran problema que tienen los que cantamos bien en la ducha es que quieren cantar en público muchas veces. Y arrancan así, le dan el micrófono y comienzan y se paran y dicen: bueno, hermanos, yo quiero cantarles una canción, pero yo les voy a pedir que no se fijen en mi voz, que se fijen en la letra. ¿Han escuchado eso, hermano? Sí, ¿verdad? Sí. Y yo pregunto, si lo importante es la letra, hermano, ¿por qué no sacas fotocopia? Nos la repartís a todos. Si querés hacemos grupos pequeños, la analizamos, debatimos. En vez de escuchar tu voz, seguí cantando en la ducha, hermano. Si cantás tan bien en la ducha. Pero cantar no tiene que ver con solo entonar, tiene que ver con sacar de adentro lo que el Señor nos ha dado. Leer la Biblia es un acto de adoración. Dice la Biblia en el Salmo 119:7: si me enseñas tu palabra, te alabaré de todo corazón. El estudio de la palabra. La oración es un acto de adoración, es una práctica. Cuentas pendientes si las hay. Dice Proverbios 15:8: la oración de los rectos es el deleite de Dios. Escuche esto, y no me quiero meter en problemas, pero voy a citar la palabra. Después, si querés, lo charlamos en privado, pero tengo que decir lo que la Biblia enseña. Aplaudir es una manera de alabar al Señor. Mire lo que dice, por favor, el Salmo 98:4. Levanten la voz, aplaudan y canten. El aplauso. Mire, hermano, yo no he visitado muchos teatros en mi vida, puedo haber ido un par de veces. Pero sí he ido un par de veces más a una cancha. Y la verdad que cuando yo estoy delante de un gol que merece que me ponga de pie, yo digo: ¿vos viste lo que hizo? ¿Vos viste lo que hizo? Esto se merece, ¿qué cosa? Un aplauso. Levante la mano quien vio el gol de Maradona a los ingleses. No el primero, sino el segundo. Porque el primero fue... y no era de Dios, no me venga, no. El segundo gol, le voy a contar una historia que usted se va a sorprender. Yo tenía entre 12 y 13 años. Campamento de jóvenes en una zona serrana de allí de Santiago del Estero. Y bueno, un televisor, imagínese, en el año 86, nada de LED, nada de LCD, nada de conexiones gigantes, no, era un televisorcito así, 70 jóvenes mirando el partido y de repente, ¡gol de Argentina! Primer gol, no había VAR, así que pasó el gol de Maradona a los ingleses. Segundo gol, 1, 2, 3, 4, 5. Víctor Hugo Morales, que era el que transmitía, dice barrilete cósmico y Maradona mete el gol y de repente los 70 que estábamos allí, ¡oh!
eso. Mucho más que el gol de Montiel a Francia. Mucho más. ¿Será porque soy hincha de Boca? Entonces el gol de Montiel dije, lindo. Pero la cuestión es que cuando me doy vuelta, o cuando nos damos vuelta en ese partido, vemos que hay un hermano de nuestra iglesia sentado cruzando las piernas, nosotros tirados en el piso, y ¡ah! Le digo, ¡ah! Pasamos a la semifinal con Bélgica, y entonces ¡ah! Y lo vemos a este hermano. ¿Vieron Mirta Legrand cuando dice lo digo? Bueno, este hermano mirando el partido así dice, muy lindo gol. Lo queríamos matar. Lo queríamos matar, hermano. Cuando hay una obra maestra como esa, vos te tenés que poner de pie y aplaudir. O no te corre sangre por la vena. A nosotros nos dicen los occidentales, los latinos, ustedes los argentinos son muy pasionales. Sí, en la cancha, anda a nuestras iglesias. Hermano, le va a caer pesado lo que le voy a decir. Pero el micrófono lo tengo yo, después nos vamos afuera y nos agarramos. Y tenga cuidado que pego fuerte en los tobillos. Sí, ¿a dónde voy a pegar? No llego allá arriba. Ahora, usted se me va a ofender, pero se lo voy a decir. En muchas, si no en todas nuestras reuniones, lo único que está faltando es el féretro de Jesús. Y es serio. Porque yo no sé si aquí en el sur se acostumbra, pero las casas funerarias en nuestros pagos ponen a la entrada lo que se conoce como una capilla ardiente, y hay una tarjetita con una lapicera Bic trazo grueso que cuelga con un elástico, y porque se la van a chorear en cualquier momento, entonces tiene que estar colgada la lapicerita para que usted la agarre y le ponga un pésame a los deudos, a la familia. No sé si se acostumbra. En aquellos lados sí, entonces uno pone, lamento mucho la pérdida, era un buen hombre. En muchas de nuestras iglesias pasa lo mismo con Jesús. Lo único que está faltando es la tarjetita, la lapicerita Bic que cuelga, y que usted le diga a Dios, lamento mucho la pérdida de tu hijo. Cuando en realidad a mí me enseñaron, y lo leo en la Biblia, que Jesús no está ni en la cruz ni en la tumba, hermano. Él está vivo y está reinando por los siglos de los siglos, por lo cual merece Él el aplauso de gloria, porque fue mejor que el gol de Maradona a los ingleses, o el gol de Burruchaga a los alemanes, o el gol de Montiel, o el gol de Julián, o el gol de Messi. Hermano, el Señor ha hecho el gol de la historia salvándonos a nosotros, por lo tanto tenemos que hacerlo. Hay dos expresiones que nosotros los cristianos de nuestro contexto no practicamos mucho. Hay dos más. Y con esto termino, prometo. Miren, levantar las manos y postrarnos en adoración. Usted dirá, no, bueno, pero eso es para los musulmanes. Sí, los musulmanes se inclinan ante la Meca. Los judíos también. ¿Saben que los católicos romanos cuando entran a sus parroquias y a sus templos, ellos se inclinan? Nosotros no, pero me andás pasando vergüenza, como me andás arrodillando. Miren lo que dice, por favor, Salmo 95:5. Venid, postrémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor. Hermano, quiero advertirle que no le leí el Corán. Quiero advertirle que no le leí el diario más de mayor tirada en la Patagonia. No, le leí la Biblia. El Salmo 95:5, no sé si lo tenés allí. Salmo 95:5, 6, ese es. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos. ¿Delante de quién? ¿De una imagen? No, ya lo sabemos. Pero delante del Señor nuestro Hacedor, sí. Y con esto no quiero que cambie la liturgia o la ceremonia de tu iglesia. Lo que estoy diciendo es, empezá a hacerlo en privado delante de tu cama. Arrodíllate. Y en último lugar, levantar las manos. No, que es mucho desorden. Miren la Biblia. ¿Qué dice la Biblia en el Salmo 63:4? A ver, Salmo 63:4.
Dice, así te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos. Yo le voy a decir esto para que usted desmitifique alguna otra idea. Levantar las manos tiene que ver con dos explicaciones o sentidos. El primero de ellos tiene que ver con la ofrenda elevada. La ofrenda elevada. ¿Está bien? Entonces, si Dios está en su trono y yo le estoy por dar un regalo, una ofrenda, naturalmente la expresión es, por eso Pablo a Timoteo dice, yo quiero que los hombres oren con manos limpias. O levantando o elevando manos limpias. Una ofrenda elevada. La segunda tiene que ver con estos párvulos niñitos que andan por allí. Y los que somos papás sabemos que en algún momento el niño está aprendiendo a caminar o aprendiendo a andar en bicicletas y de repente va en todo su ímpetu y tropieza y cae y lo primero que hace después de llorar es levantar sus brazos. ¿Por qué lo hace? Para buscar socorro y refugio. Cuando usted levanta sus brazos al cielo, lo que le está diciendo a Dios es, Dios, yo solo no puedo. Yo solo no puedo. Yo necesito que me levante, yo necesito ponerme de nuevo en pie. Necesito socorro. ¿Y a quién le levantan los brazos un niño? A la persona conocida. Así que cuando usted tenga conocimiento de Dios, sepa que también puede postrarse en tierra y puede levantar sus brazos al cielo y decir, Señor, me rindo, te elevo a adoración, pero también reconozco que sos el único que puede levantarme. De verdad agradezco su paciencia. Hemos hablado de la persona, es Cristo, es Dios. De los privilegios que son nuestros, es nuestro. De las pruebas difíciles, ¿no? La enfermedad, la escasez, los enemigos. Pero también de los peligros. Tenga cuidado cómo se acerca a Dios. Y en último lugar, de las prácticas de la adoración. Y que podamos juntos animarnos unos a otros con un mismo sentir, pero que lo podamos expresar leyendo públicamente las Escrituras, orando, cantando bien fuerte, aplaudiendo, levantando nuestros brazos, postrándonos en tierra y que el Señor reciba toda la gloria. ¿Amén? ¿Amén? ¿Qué significa amén? Ok, muy bien, ok, claro. Oramos al Señor. Gracias, Padre, gracias por lo bueno que es. Gracias por tu paciencia, gracias porque nos hablas al corazón. Gracias porque tu palabra es clara, no es rebuscada. Y simplemente al haber recorrido las Escrituras así, a vuelo de pájaro, nos damos cuenta que tenemos un enorme privilegio, pero también una gran responsabilidad. Y es acercarnos al trono de gloria y al trono de la gracia. No solo para alcanzar misericordia y oportuno socorro, sino para ofrecer sacrificios espirituales de adoración a tu nombre. Señor, que en esta mañana descubras entre nosotros a quienes tengan corazones de adoración, de adorador. Perritos que lamen la mano del amo. Que alejados del pecado podamos rendirte nuestra vida permanentemente. Aún, Señor, cuando nos despertamos en la mañana, nos acostamos en la noche, aún en nuestros sueños. Aún cuando nos aseamos, Señor, y aún cuando compartimos algo con alguien, puedas ser vos el centro de esa conversación y que recibas, Señor, la gloria. Padre, si entre nosotros hay alguien que no te conoce, pueda ser tocado por el Espíritu Santo y tu palabra en esta mañana. Y que juntos a los ángeles en el cielo podamos hacer gozo y fiesta por un pecador que se arrepiente. Te lo decimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, amados hermanos. Que el Señor les bendiga. La seguimos luego, ¿ah? Luego de las 7 de la tarde, no se olviden.